como eso. Mi idea es que ustedes empiecen la próxima semana, el lunes 9. Yo les puedo dar chance hasta la medianoche, si quieren, del lunes 9, de que ustedes hagan lo siguiente. Hagan un video como hicieron en el avance 1 de la presentación del proyecto y obviamente terminen de completar el trabajo escrito y lo suban al aula virtual. Y así no tenemos que andar en zozobras de tiempo, porque definitivamente si empezamos a la 1 de la tarde es súper difícil que todos los grupos puedan exponer en tiempo, y la idea que yo siempre hacía en clases presenciales era que iba llamando un grupo, entonces 10, 15 minutos, discutíamos sobre el proyecto, lo víamos y listo. Yo creo que si ustedes no sé si es más difícil para ustedes o qué, pero yo considero es que yo les doy tiempo desde hoy hasta el próximo lunes, hasta la medianoche, y yo el martes empiezo a ir revisando el proyecto. O sea, yo llego, veo en sí el proyecto, veo la presentación del proyecto, entonces eso es lo que yo les propongo. No sé si les parece, están de acuerdo, no están de acuerdo, oigo comentarios, entonces aquí me pongo en el aula aquí en la llamada para oír comentarios, si les parece, no les parece, si lo ven factible o no. Profe, yo siento que está súper bien, incluso lo hace menos pesado para todos los compañeros, digamos. Sí, Profesor, en al realidad, perdón, menos, Klaus. Sí, Klaus. sí, al menos me escucho. Se le entrecorta mucho, Klaus. Sí, se le entrecorta. Digamos, ya veo ahí que me están poniendo en el chat que de acuerdo, de acuerdo. Yo siento que es no para hacer la clase tan pesadísima como pasó la vez anterior. Entonces, la pregunta que me imagino que van a hacer, bueno, y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a hacer con el proyecto, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere el profe que les digan que presenten? Ok, voy a ponerme aquí en esta presentación, ¿verdad? Entonces, en esta presentación, de que aquí viene el avance 3 de lo que yo les había subido en el aula, decía, vea que aquí yo había puesto del 9 al 14, del 16 al 21. La idea mía es hacerlo del 9 al 14 y ya por lo menos que ustedes se quiten de encima procesos productivos. Ya llegó Sofía, ahora sí. Entonces, que se quiten de encima procesos productivos, y la última semana, que yo sé que es la semana, bueno, me imagino que ya todos tienen cara de locos, ¿verdad? Pero la última semana, esta del 16 al 21, que es la semana, de exámenes final, entonces que ustedes aprovechen su tiempo para hacer, eso. Y yo espero no espero, no, yo para el 16 tengo que tener ya en el aula va a estar el desglose de notas, y también yo les decía a ustedes la vez pasada que si ustedes revisan los quizzes y trabajos y demás, me hace falta uno, pero yo no voy a ser no voy a tener el corazón a esas alturas de ponerles a ustedes una tarea o un trabajo más, porque si hago eso, por si el estrés que ya manejan, se les acrecienta más. Entonces la idea mía es diluir ese entre los quizzes y además ese 5% que me hace falta, yo lo voy a diluir ahí. Entonces, por ejemplo, si tienen un 5% en los quizzes, entonces valía 5% cada uno, entonces son dos, entonces ya valen 7.5 para no poner otro más. Me imagino, si les parece, si dicen, no, mejor pongamos otro más, y ya eso es la mayoría, ¿verdad? Pero no sé qué opinan en esa parte, para estar claros con eso. Entonces, eso es lo otro. Entonces, vamos a
a ver lo del proyecto. Vea, lo del proyecto, lo que hace falta es la presentación general del proyecto realizado, que eso es lo que en realidad, lo que les voy a pedir es que ustedes hagan el documento, o sea, el documento que ustedes van a entregar, yo lo que necesito es que ya esté integrado toda esta parte, ¿verdad? Y sobre todo las conclusiones, que es lo que yo quiero. En la presentación, y ahí vea que está quedando grabado, en la presentación, yo lo que quiero es como una forma, presentar de forma rápida el producto, su estrategia, o sea, pero de forma muy puntual, no así algo ya más extendido porque ya lo hicimos en el avance 1 y el avance 2. Yo lo que quiero es que ustedes se concentren en lo que son las conclusiones y lecciones aprendidas. ¿Qué son las lecciones aprendidas? Bueno, ¿qué aprendieron en sí del proyecto? Si eso les funcionó, piensan que les va a funcionar, si creen que fue bueno hacer el proyecto, qué aprendieron adicional, o sea, como grupo. Yo sé que como grupo ahí se jalaron del pelo, se pelearon entre ustedes, pero yo lo que quiero es, o sea, que de forma general me planteen el proyecto. Nuestro producto era nuestra estrategia la hicimos en esta parte, la planta se va a ubicar en tal lugar y nuestra estrategia de calidad se enfocó en esto y esto, de forma puntual, y me indiquen sus conclusiones, qué aprendieron del proyecto. Y obviamente en la parte escrita ya todo esto integrado, ¿verdad? De Profe, lo que se hizo. entonces la Sí, presentación será hacer como agarrar las partes importantes de los avances anteriores correcto. y hacer un breve resumen. Un breve resumen Ah, y bueno. después enfocarse en las conclusiones. Eso sería. Profe, Ajá. tengo una Sí, pregunta. claro. Con respecto ahí al punto de normas de calidad, bueno, Ajá, eso tendríamos que agregarlo también en el trabajo escrito, ¿verdad? Y correcto. me surge la duda de que con las que vimos, elegimos o buscamos más que se adecúen al producto. Cuando Sí, es usted, que sí tengo cuando usted, como dudas en eso. ok, cuando ustedes presentaron, yo les hice alguna mención sobre eso, sobre la norma o algo. No, profe, No, no, en la entonces, exposición ok, no. ok, entonces en la exposición, yo de todas formas tengo que subirle, pero si en la exposición yo no les dije nada pues, puntualmente, mire, es que esa norma hace esto, ustedes la están enfocando mal, pero yo creo que en el caso de ustedes, ¿no? Si yo no les hice ninguna observación, entonces está bien con la que me quisieron. Entonces, para que lo Profe, tomen una en cuenta. consulta. Sí, claro. Buenas tardes. Bueno, con respecto al segundo avance, las correcciones, ¿usted las va subiendo como en el transcurso de esta semana? Sí, yo espero que sí, en esta semana ya terminando, pero digamos, en la presentación, yo les dije, vea, les di puntos exactos, no sé, De mejor. de mejora, o sea, enfóquese en esos que yo les dije, por aquello Ok, que no ok, me dé perfecto. tiempo. Muchas gracias. Ujú, Claro. ok. Entonces, ¿alguna otra duda? No hay dudas. Entonces, quedamos claro que Profe, sí, disculpe, adelante. ¿de cuánto debe de ser el video? No, y es que ya sería como un resumen y enfocarse en las conclusiones. Yo calculo que 10 minutos, pienso que queda bien. Si se le sale un poquito más, 10, 15 minutos, está bien. Ah, está bien, Muy gracias. bien, con gusto. ¿Alguna otra duda? Bueno, con respecto a ese quiz que me hace falta, entonces ya saben que yo lo voy a diluir entre las notas de los quizzes, que eran 3 y nada más hay 2, si no me equivoco. Entonces, ahí estamos en esa parte. ¿Alguna otra duda para ver el último tema? Bueno, si no hay dudas, entonces, este último tema, yo sé que ustedes, hay un, ¿cuántos de ustedes llevan la optativa de salud ocupacional?
Yo la estoy llevando, profe. Ajá, ok. Entonces ahí con el profesor Barraza, que no le gusta que le digan profe, pero no importa. Sí, sí, Douglas. Con Douglas, sí. Entonces, el asunto es que hoy, pues, yo lo que quiero nada más como la parte de las plantas industriales y demás que tenemos que ver, hay este tema, que es los aspectos de salud y seguridad ocupacional. Yo sé que a lo largo de la carrera ustedes lo van a ver y si ven el optativo de salud ocupacional, porque hay unos que los van a llevar y otros que no. Entonces yo lo que voy a ver hoy son principios de salud ocupacional. Entonces, al ser la última clase, como ya no vamos a hacer fiesta de la alegría, entonces vamos a este tema, nada más para que ustedes lo tengan ahí de soporte algún día si necesitan algo sobre el desarrollo de este tema. Entonces, en realidad es muy importante. Y a nivel de procesos productivos, a nivel de plantas industriales, a nivel de oficinas, lo que ustedes quieran, es de suma importancia estos aspectos. Entonces, vamos a ver este tema. Y son la 1:32. Vamos a ver si en una hora nos da tiempo y después de ahí ya los dejo para que trabajen. Entonces, vamos a ver. Entonces, como ven ustedes, ¿qué ven en esos dos trabajadores? Eso que se ve ahí en el piso es como humedad, como un pozo de agua. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué puede generar un accidente donde estemos? No necesariamente en la industria o lo que sea, sino donde estemos. ¿Dónde creen ustedes que se puede generar un accidente? ¿Y por qué se puede generar un accidente? Bueno, vamos, ayúdenme porque si no se van a dormir. Tal vez por Profe, un mal mantenimiento, mala comunicación. Mala comunicación, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más me iba a decir? no están utilizando como los instrumentos necesarios de seguridad. Ujú, excelente. Y dígame una cosa, nosotros como a nivel cultural, o sea, me refiero a nosotros como país, ¿ustedes creen que nosotros desde pequeñitos nos educan a seguir ciertas normas de cuidarnos? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí bueno, la mayoría sí lo hacen, pero no de una forma correcta por el poco Ujú, conocimiento que se tiene con respecto al tema. ujú, exactamente. Entonces, vean que, por ejemplo, digamos, sí, yo sé que en la UNA también hay una parte de esta carrera. En, en el TEC hay una ingeniería en salud y seguridad ocupacional. Cuando usted dice, bueno, una ingeniería en salud y seguridad ocupacional, muchas personas no le tienen, no captan todo lo que hay detrás de. Entonces, y en realidad es bastante complejo, porque imagínense que la salud y seguridad ocupacional es un conjunto de disciplinas que lo que buscan es promover la salud, al final de cuentas. O sea, es curioso porque cuando hace un tiempo, cuando estaba la cuestión del Ministerio de Salud y se reunían médicos, se reunían personal administrativo del Ministerio de Salud, entonces lo que decían, cuál era la razón ser del Ministerio de Salud para su plan estratégico y duraban horas y al final de cuentas lo único que trataba de hacer el Ministerio de Salud era promover la salud. Dice, bueno, ¿cómo promover la salud? O sea, promover la salud lo que quiere es generar condiciones, generar capacitaciones, generar leyes que ayuden a los habitantes a tener condiciones óptimas y evitar deterioro de la salud. Entonces se utilizó esta frase que es en realidad la promoción de la salud, que es en realidad uno de los términos que se utiliza para identificar qué es lo que va a hacer la salud y seguridad ocupacional. Y como dice ahí, fomenta un grado alto de bienestar físico y mental social de las personas trabajadoras. Entonces, si una persona en su trabajo es bien instruida, utiliza
principios para la prevención de accidentes, entonces va a ayudar a generar esto no solamente en su vida, sino también en la vida fuera de la compañía. Y previendo en todas la alteración de la salud en condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros, hay videos que yo tenía en esta presentación que eran como muy simples, o sea, mire, ¿para qué voy a usar yo casco si es muy cansado y eso, uno suda mucho? ¿O para qué voy a usar anteojos de protección? Entonces, todo eso, el no usar ciertos dispositivos, previene alteraciones de la salud. Entonces la idea es convencer a las personas de utilizar esto. Y nosotros a nivel, no solamente Costa Rica y Latinoamérica, somos muy dados a no hacer caso a estas disposiciones. Entonces, la salud ocupacional en sí implica una serie de disciplinas. Está la parte de medicina ocupacional, que cuando uno oye a trabajadores de plantas industriales, lo que dice que la medicina ocupacional es para que le den a uno una pastillita porque le duele algo, no porque le va a ayudar a nada. La higiene industrial, que lo que busca es hábitos de higiene, no solamente personales, sino de lugares de trabajo, para garantizar que el producto y las personas no generen agentes patógenos. Ergonomía, que es básicamente la definición más simple que le he encontrado, dice que la ergonomía es el arte de la buena postura, o sea, utilizar de forma correcta todos los dispositivos que existan para evitar problemas de salud en el futuro. Trabajo social, la parte de trabajo social es muy, muy interesante porque no solamente cuando se habla de trabajo social es buscar personas que estén en condición de vulnerabilidad del trabajo, sino es la parte de integración y la parte de ir llevando conocimientos del trabajo hacia la sociedad. O sea, principios de protección hacia su vida cotidiana. Enfermería ocupacional es como la primera parte, lo que trata es de medir, controlar, analizar enfermedades en los trabajadores. La psicología ocupacional, que es parte de lo que nosotros decimos el estrés. En el caso de ustedes, ahorita deben de tener un nivel de estrés terriblemente, de que ya se junta, se viene el semestre y estamos en las 2 últimas semanas que ya quieren volverse locos. Entonces, como que todo está ahí, todo se junta. Pero esa parte de la psicología muchas veces no solamente es por los malos tratos, por trabajos acumulados, también es por las tensiones que se dan a nivel de la familia, tensiones laborales, tensiones por producción que se tiene que llevar, y para eso el libro La Meta, si se acuerdan, generaba mucho esa tensión. Derecho laboral, que es los derechos que tienen los trabajadores, que muchas veces no se cuentan. Taxicología, que es medir todos los agentes que puedan generar un perjuicio a la salud de las personas, o ya sea el contacto con ellas. La seguridad industrial, que lo que va a buscar es siempre establecer principios y modos para evitar en todo momento las alteraciones de la salud de las personas. Entonces, todo lo que está aquí alrededor, esas disciplinas todavía quedarán ahí unas por fuera, que es la parte, ahí hay una muy que está por fuera, que es el análisis y gestión de los riesgos. Entonces, de todas estas disciplinas forman parte de lo que es la salud y seguridad ocupacional. O sea, esto implica conocer muchas áreas, que es lo que hace en realidad la salud ocupacional. Entonces, una de las plantillas que me gusta a mí mucho, y eso se los digo, yo sé que ustedes están jóvenes y que ustedes, pues, a estas alturas de la vida no van a pensar mucho en esto, pero cuando ya empiecen a tener ciertas situaciones, entonces se podrán tal vez acordar de. Existe a nivel de la parte ergonómica, y al igual esta plantilla funciona no solo para la parte de ergonomía, sino para la parte de lo que son enfermedades desarrolladas por causa del trabajo.
Entonces, está la prevención primaria, que es la identificación de los peligros. Entonces, ahí están los peligros físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales. Entonces, lo que se busca es simple y sencillamente evaluar riesgos, medición de la fuente. Hay riesgos físicos, de dónde viene, qué es lo que genera, igual que los químicos, el nivel de riesgo a que se exponen, factores de riesgo y una matriz de riesgo ocupacionales que nosotros habíamos visto en el curso, esa matriz en función de los riesgos que podía tener una planta. También ese se puede hacer en función de los riesgos que pueda tener una persona. La gestión de riesgos es igual, priorizar a qué riesgos usted le va a dar mayor impulso o rapidez de dirección. Métodos de control, cómo vamos a controlar la comunicación, el monitoreo periódico, el examen médico si se necesita. Vea que todo eso es prevención primaria. Ya cuando se empiezan a manifestar condiciones de alguna afectación de la salud, entonces ya empezamos nosotros exámenes médicos ocupacionales anuales, exámenes de enfoque ocupacional directos y criterios de diagnóstico. Pero ya la etapa roja que aparece acá, que dice la prevención terciaria, ella es tratamiento y rehabilitación. Ya cuando, por ejemplo, usted ya tiene problemas en la mano, que no puede cerrar bien la mano, cuando ya su hombro no le permite alzar lo que antes alzaba o acomodar, o sus piernas ya no puede subir tantas veces las gradas como las subía antes. Entonces ya acá hay una afectación en el trabajador que va a minar la salud física y obviamente mental que tenga. Entonces, siempre en la gestión de riesgos van a ver o sea, hay una prevención primaria que es la identificación del riesgo, medirlo y ver cómo se puede controlar. Ya cuando empieza una prevención secundaria, todavía hay oportunidad de hacer una reversión de las condiciones de la salud de estas personas. Pero ya cuando se llega a una parte terciaria, ya ahí estamos hablando de tratamiento y rehabilitación. Entonces esto va a implicar que ya la persona pierde alguna de sus habilidades físicas, psicológicas en muchos de los casos. Entonces hay que tener mucha, y también aquí también vienen muchos de los factores, ¿verdad? Pues vienen los factores de humedad, los factores de iluminación, factor de riesgos biológicos o riesgos químicos, depende de las sustancias que se estén manipulando. Entonces, esta parte siempre se va a medir. Entonces, una de las ideas que propone la Ingeniería de Salud y Seguridad Ocupacional es en el diseño de los puestos de trabajo. Porque dice, ¿para qué alguien de administración va a tener esto? O sea, nunca nosotros vamos a diseñar, y en realidad recuerde que ustedes, en su momento, ustedes van a tener que tomar decisiones con la información que tengan a la mano. Entonces, las decisiones muchas veces van a tener que enfocarse por lo que ustedes consideran. Entonces, esa consideración traten de hacerla lo más científica posible. Entonces, cuando nosotros hablamos de los diseños de puestos de trabajo, ahí vienen definiciones, veas, hasta una de Chavenato, que yo sé que a ustedes les gusta mucho Chavenato, ¿o no? Dice en este libro de 1997, Mundo Innova, dice que un puesto de trabajo es en esencia el mismo grado de productividad de una organización, por lo tanto consiste en un grupo de tareas que se deben desarrollar para una organización pueda alcanzar sus objetivos. Entonces, si ustedes lo ven, diseñar correctamente un puesto de trabajo, lo que va a generar es que las personas se van a sentir a gusto y no se van a sentir a gusto, y suena muy fea la palabra, nos va a ayudar a incrementar el nivel productivo. Pero no solamente eso es lo importante. Una persona saludable puede generar más que una persona que por desconocimiento o por no medir cómo se diseña adecuadamente un puesto de trabajo, vaya a generar una pérdida de sus condiciones físicas o de su condición de salud. Entonces, bueno, sí es cierto, falta el famoso Chavenato, que vamos a poner. Chavenato dice que un cargo constituye una unidad de una organización que consiste en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los demás cargos.
La posición del cargo de un organigrama define el nivel jerárquico de la subordinación y los subordinados y el departamento de división donde se está situado. Vea que Chavinato se enfoca más en el organigrama, se enfoca más, pero en realidad lo que nosotros, si es una separación de sus condiciones desde el punto de vista organizativo, también un diseño de puesto de trabajo tiene que estar en un diseño tal que nos va a garantizar siempre una alta satisfacción de la persona, que se va a ver reflejado en la producción y se va a ir reflejado en otras características. Los diseños de puestos de trabajo se tienen que considerar diferentes conocimientos, cualidades, habilidades, una planeación efectiva de los recursos y se tomen reconocimientos para los puestos. Para ello, los directivos de hoy deberían invertir más tiempo preparando equipos de trabajo responsables del diseño y los puestos claves en la empresa. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver. Ustedes pueden ver que cuando yo diseño, por ejemplo, un modelo de carro para versión americana, como se le dice, pues tiene un espacio más amplio, tengo la habilidad de poder ajustar el asiento de chofer y los otros asientos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es simple y sencillamente que yo estoy diseñando un puesto para personas que tienen una altura X, pero no es lo mismo para yo diseñarlo para el caso, por ejemplo, de Japón o de China, donde la gran mayoría de las personas son delgadas, tienen una estatura promedio alrededor de 1,70 m en caso de los hombres, y no sucede igual para el caso de Estados Unidos y ciertos lugares de Europa, que la altura media sobrepasa el 1,70 m. Entonces, ahí es donde empiezan las condiciones. O sea, yo tengo que diseñar un puesto de trabajo para qué personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros por lo general? Si tenemos a alguien pequeñito y lo contratamos y tiene que mover gabinetes, entonces nosotros pensamos que esa persona toda la vida va a hacer lo mismo y toda la vida va a trabajar. Entonces el puesto de trabajo se va a diseñar para esa persona. ¿Qué pasa si esa persona se va de la compañía o esa persona es promovida a otro puesto? Entonces, el diseño estaba hecho para esta persona y llega una persona más alta. Entonces, para esta persona, esa condición va a generar una serie de incomodidades y condiciones de salud se pueden ir a ver afectados a lo largo del tiempo. Entonces, el diseño de puestos de trabajo tiene que ir siempre enfocado a buscar una media y buscar ajustes. Si es la persona más pequeña, pues conseguir una escalera. Si es demasiado alta, pues ver cómo se ajusta la movilidad que tiene entre su puesto de trabajo. Entonces, en esta definición de Mundi dice que el diseño de los puestos consiste en determinar actividades específicas que deban desarrollar los métodos utilizados para desarrollarlos y se relaciona con el puesto y los demás trabajos de la organización. Entonces, aquí es donde entra una parte de la medicina que va muy enfocado a lo que busca la salud y seguridad, ocupacional. La antropometría es buscar las medidas, brazos, piernas, torso, manos. Entonces, con esto, usted lo que simple y sencillamente busca determinar cuál puede ser las condiciones que le puede desarrollar a un trabajador. Entonces, de ahí se establece la famosa campana de Gauss, donde establece una media, donde se establecen los cuartiles, donde se establecen ciertas condiciones que ustedes pueden estandarizar en el desarrollo de los puestos de trabajo. La ergonomía, como yo le dije, es la ciencia de la buena postura, es como la parte que yo diría que es la definición más simple. La Asociación Internacional de Ergonomía dice que es un conjunto de conocimientos científicos aplicados para el trabajo. Los sistemas y productos ambientes se adaptan a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona.
Entonces aquí ve en el caso de los gabinetes, vea que esto es, si usted, la antropometría, usted tiene establecido cuál es el rango que tiene esos muebles, qué alturas, qué niveles tienen, donde la persona se puede agachar, se pueda levantar para poder mover las diferentes partes que necesita. Eso es aplicado del diseño de puestos de trabajo. O sea, todo tiene que estar medido buscando que los movimientos que hagan las personas o sus posiciones no vayan a generar un efecto adverso a su columna, sus articulaciones y demás. Entonces, por ejemplo, yo imagino que ustedes están así sentados, yo me imagino que ustedes están ahí acostados con una cobijita, con la espalda hecho un 8. Vea que se dice que nosotros tenemos que tener esta posición de 90 grados, como dice acá, y el movimiento que ustedes hagan acá sean mínimos para lo que es la cabeza. Vea que acá un ángulo de 90 grados con la silla y demás. Entonces, se supone que usted tiene el teléfono a un lado, tiene por acá el teclado, tiene por acá el mouse y su visibilidad está. Entonces, esta es la posición correcta. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué pasa si nosotros no hacemos? Nosotros en realidad, y esto es muy curioso porque en clases presenciales, siempre que señalo esto, la gente se acomoda en la silla y empieza. O sea, si ustedes ven esta posición tan incorrecta, es la que nosotros estamos acostumbrados a usar. Piernas cruzadas. Si ustedes ven aquí no hay nada 90 grados. La columna vertebral, como les dije yo, hecha es un 8. Acá con el teléfono y todo esto aquí, las cervicales y demás están siendo. Entonces nosotros empezamos con dolores de cuello, dolores de espalda y muchas veces no es en sí por el trabajo, sino simple y sencillamente es por la posición que nosotros adoptamos. Entonces, la antropometría me establece que yo puedo tener una mesa de tal altura y tengo que tener grados de ajuste, al igual que las sillas, y que sea cómoda, etcétera, etcétera. Pero si aparte de eso, yo tengo todo mi equipo, pero yo no me preocupo por esto y adopto esta posición, entonces aquí es donde empezamos los problemas. Entonces mi problema se va a gestar no porque el diseño de puesto de trabajo sea ineficiente, sino es que yo no utilizo o tengo total desconocimiento de la posición correcta que yo tengo para desarrollar mis labores. Entonces, Profe, sí. con permiso. Uh-huh. De hecho, es vacilón porque yo estoy llevando este semestre el curso de salud ocupacional y justamente Uh-huh. ese es el tema que me tocó para el trabajo final. Uh-huh. Y es muy, bueno, gracioso, bueno, y malo a la vez porque hicimos un estudio en administración, ¿verdad? Uh-huh. Y pues estamos mal porque simplemente muchas personas ponían como, ok, yo llevo las clases acostado y de una Uh-huh. posición tal forma. Entonces, Uh-huh. o sea, tenían el término que le dan, bueno, que el profe me explicó es disergonomía, que no Uh-huh. no es la correcta forma de llevar las cosas o hacer las cosas, ¿verdad? Y es impresionante porque incluso hasta en profesores logramos notar que se está dando la disergonomía. Uh-huh. Muchísimas gracias. No, esto es sorprendente porque nosotros no tenemos esa forma. Nosotros creemos que así estamos más cómodos. Entonces ponemos almohadas en la cama y ahí porque yo lo veo mis hijos, entonces digo, hijo de puchica, qué difícil está. Más si Sí. son jugadores de play, ¿verdad? Más Profe, terrible. sí, e incluso otra cosa, no solamente, bueno, a nivel de posición, ¿verdad? Sino las Uh-huh. horas que como estudiantes estamos como obligados casi a estar frente a una computadora, entonces ahí Uh-huh. también se dan los problemas de ergonomía. Uh-huh. Exacto, así es. Entonces, un momentito. Ok. Entonces, sí, no, porque acá, es curioso esto siempre me ha llamado la atención y viera lo curioso que es cuando uno
en clase presenta esto, en clase presenta, todos se acomodan y se ponen la espalda recta, pero eso dura por un muy corto tiempo. Entonces, igual, digamos, la ergonomía busca siempre establecer, condiciones para que las personas tengan hábitos. Entonces, estos hábitos implican hasta los ejercicios que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, ustedes ven el cuello, 10 segundos, acá, lo que es nuca, todos aquí viene una serie de ejercicios que nosotros podemos hacer antes y después. De hecho, se recomienda que después de periodo de 45 a una hora, estar en una sola posición, en el caso de nosotros, sentados, levantarse, estirarse y demás, para que nuestra condición no se vaya a ir deteriorando del tiempo. ¿Por qué? Porque vean, en el caso de ustedes, no sé si ustedes llevan 8 materias o por ahí andan casi que en la gran mayoría. Entonces ustedes tienen que invertir mucho tiempo estar frente a la computadora. Solamente en el hecho de clases, más los trabajos, más reuniones, más si se metieron como en el caso de Sofía, que se metió en una cosa, puertas abiertas, se metió que en la política, entonces se metió en grupo de esto, en grupo del otro. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, y la vida de ustedes está casi frente a un monitor. Entonces, ustedes lo que ustedes, eso genera parte del estrés, cansancio mental, y a veces esos son, digamos, como aspectos que se tienen que analizar Profe, y determinar. Sí, hacer ejercicio ayuda a esas cosas, a mejorar el cuerpo físicamente. por supuesto, todos ese tipo de ejercicios ayudan a eso. Y también hay otra, es que decirles a ustedes, hey, salgan a caminar, salgan acá, y por otro lado el ministro dice que no salgan, ¿verdad? Pero sí, sí es bueno hacer por lo menos ejercicios de estiramiento. ¿Y qué es lo que hace uno actualmente? O está pegado acá, o el otro entretenimiento es ponerse a ver tele, ponerse una buena serie en Netflix. Entonces, al final de cuentas, es casi que lo mismo, ¿verdad? Siempre va a generar. Entonces, por ejemplo, hay hay muchísimo más ejercicios. Entonces, esos ejercicios nosotros los aplicábamos en una planta de producción que yo trabajé. Entonces, nosotros lo que hacíamos era al inicio, estirábamos, eh, antes de iniciar, después del almuerzo y al finalizar. Entonces hacíamos como 3 periodos para que los operarios pudieran trabajar y estar en una mejor condición. Pero vean, es que yo en esto, y aprovechando el compañero que está muy metido en la parte de esto de salud ocupacional y ese estudio que hicieron, si ustedes ven esta pirámide, empieza lo que nosotros empezamos a sentir. Yo sé que muchos de ustedes, pues, ahorita dicen, no, no, eso no puede ser, o eso le da cuando uno es cierta edad, digamos. Primero ustedes empiezan con una parte que se le va a llamar fatiga. Fatiga obviamente va a ser normal por tantas horas de estar frente a un monitor, tantas horas de estar trabajando, tantas. Después va a empezar una disconformidad o dolor, que si ustedes ven, cuando está en fatiga o dolor, usted pues ahí ya eso es un poco más manejable. Pero cuando nosotros empezamos a llegar a la parte de síntomas agudos, que ya usted no puede, se le adormece la mano, por ejemplo. Uy, para levantar esto, ¿cómo me duele? Si me agacho, viera cómo me duele la espalda. Y hoy no hice nada, pero siento ese dolorcito ahí en la espalda, o siento ese dolor acá por las costillas, o la rodilla, o el tobillo. Entonces, ya esos dolorcitos que empiezan ahí agudos, se empiezan poco a poco a hacer síntomas crónicos, o sea, que ya empieza en una parte que eso es, eh, hoy no me dolió tanto, pero mañana ya me dolió un poco más, pasado mañana me está doliendo más, o me tomé unas pastillas, entonces ahí está el dolorcito, pero ahí va. Pero de un momento a otro, eso empieza a ser ya una condición de discapacidad. Entonces, esa condición de discapacidad es de que usted ya no se puede agachar, por ejemplo, o usted ya no puede cerrar la mano. Entonces, ya ahí empieza la parte de incapacidad, o sea, ya
usted es incapaz de realizar tal labor porque ya sus brazos no se lo permiten, su mano no se lo permite. Entonces aquí, cuando ya, como les puse ahí, la parte de prevención va desde cuando empieza la fatiga, el dolor o los síntomas agudos. De ahí, de síntomas crónicos hasta llegar a una incapacidad, ya es muy tarde, sobre todo cuando llega la parte de incapacidad. ¿Alguien iba a Profe, comentar algo? Sí. disculpa ahí que le meto la cuchara, Mm, pero un gran ejemplo de esto, tal vez, digamos, los dolores de espalda o cosas así, no son muy, bueno, un ejemplo que se ve mucho, ujú, pero un ejemplo que nos está dando, que se está dando ahorita mucho es a la hora de irse a acostar uno y ya no está usando el celular o está frente a una pantalla. El dolor de ujú, los ojos e incluso ujú, lo que dura uno para poderse dormir es un gran ejemplo de lo que es como la disergonomía que está ocasionando ahorita. ujú. Sí, exacto. Es un ejemplo de lo ahorita como estamos, por el caso de esto. El otro caso es los problemas que nosotros vamos a tener en manos de estar con el mouse, de estar escribiendo. Entonces, lo que son las articulaciones de manos, dedos, esos son donde empiezan pues a generar más problemas, ¿verdad? Entonces, no solamente es eh, esto que conlleva. Y también hay otro aspecto, ¿verdad? El hecho de que muchos de están en casa, eso también genera, y yo no sé ustedes me dirán, ustedes muchas veces en la condición normal anteriormente, usted decía, uy, qué pereza ir a la U, qué pereza, qué obstinado, pero ahora en este momento, ¿ustedes qué sienten? Entonces, ¿les gustaría volver presencial o les gustaría seguir como estamos? Presencial, por supuesto. ¿Y qué es lo que más les hace falta de la parte presencial? Profe, al menos a mí la gente, para Ujú, convivir con gente. ujú, correcto, la convivencia. ¿Qué más? ¿Alguien más que diga qué es lo que les gusta entonces más? Bueno, solamente presencial que virtual remoto, como dice la U. O presencial Profe, remoto, perdón. Ujú, es que yo creo que eso depende digamos, como del punto de vista donde usted lo vea, porque, por ujú, ejemplo, digamos, yo en ciertos aspectos prefiero como estamos ahorita. ¿Por qué? ujú, Porque, bueno, gasto menos, porque me puedo levantar más tarde, ujú, pero digamos, ese es mi punto de vista. Habrá otra ujú, persona que dirá, como decía el compañero, no, yo prefiero lo presencial, ¿verdad? ujú, Entonces yo creo que depende mucho de cómo uno lo analice. Sin embargo, ambas partes, creo yo, tienen su parte positiva y su parte negativa. ujú, Profe, yo en mi caso concuerdo con el compañero Brian, pero lo que sí siento es que todo es un balance. Entonces, por ejemplo, después de tanto tiempo confinados, ya a uno también le hace como falta salir y tomar aire libre. O sea, al menos yo en mi caso me siento mejor, porque a ujú, veces como que cansa. Entonces, por ejemplo, que uno, por ejemplo, ayer que fui un rato a donde mis tíos y así, o sea, el que uno salga a tomar aire, incluso para los ojos, como lo mencionaba el compañero Jefferson, tanto tiempo así como uno se aburre en la casa, entonces usa en exceso las pantallas. Entonces uno sale y se distrae, camina, etcétera. ujú, Obviamente es más saludable. Yo considero que es como un equilibrio, o sea, no está bien tampoco estar tan confinados. ujú. Pues sí, así es, no está del todo mal. Y si usted se pone a ver ciertas cosas, pues la virtualidad pues nos ayuda en muchas otras, pero también el contacto social que nosotros tenemos a veces hace falta, aunque sea estar sentado ahí eh, afuera del edificio de la U o estar ahí hablando, que no sean cosas nada que ver con lo de las materias o de las tareas, sino simplemente ese compartir es parte de lo que a usted le puede ayudar psicológicamente, no sentirse uno como solitario.
Y recuerde que nosotros inevitablemente somos seres sociales, entonces es un poquillo difícil esa parte y eso es lo que ha generado. Entonces, eso es como parte de lo que tenemos que ir como mejorando en nuestra nueva realidad. Entonces, eso es parte del proceso. Vean, esto de dolores de espalda y demás, si ustedes ven, dígame, ¿cuántos levantamos como la figura del lado izquierdo de la pantalla? Como acá. O todos hacemos esto. Yo creo que si uno hace lo correcto, probablemente se le vayan a burlar Sí, yo creo que por exactamente. hacerlo así. Sí, exactamente. Se nos van a, se van a burlar de nosotros. Vea, este, este cinturón que lleva acá este señor, ¿ustedes lo han visto? Sí, profe. No, profe. No lo han visto. Vea, ese cinturón hace un tiempo era para ayudar y sostener la columna y demás. El asunto que fue lo que empezó a hacer, digamos, el homólogo de la FDA de los Estados Unidos empezó a dar alertas después la comunidad de la salud y promoción de la Unión Europea empezó a decir y a evitar que los trabajadores usaran este implemento. Lo que hacía era una falsa sensación de la que persona estaba protegida y eso hacía que las personas alzaran más peso de, de lo que debido. Entonces empezaron a generarse una serie de hernias a nivel de la columna. Entonces, esto yo todavía lo he visto en plantas, lo he visto a gente, trabajadores que descargan y demás. Esto en realidad es una de las condiciones que hay que evitar de usar, porque esto lo que se hacía era que se ponía acá a nivel de la espalda, entonces se sentía como que la espalda estuviera más protegida y le daba la sensación a la persona que lo utilizaba de poder tener más fuerza o mayor movilidad y estar más seguro y eso hacía que levantaran, hicieran movimientos inadecuados y todavía con mayor peso. Entonces eso empezó a generar una epidemia de hernias a nivel columnar. Entonces, para que tengan ahí cuenta eso. Una de las condiciones fundamentales es el ambiente térmico, ¿verdad? A nivel laboral. Entonces aquí vienen, yo no sé cuántas personas padecen acá, que una situación es cómo sentimos nosotros nuestro ambiente. O sea, imagino que ustedes tienen que tener familiares, o al menos ustedes son que son muy violentos, otros que no son tanto. ¿Es cierto o no? Sí, profe, claro. Ajá. Sí. Entonces vean que una de las condiciones es la sensación como nosotros o individuos o personas estamos sintiendo nuestro ambiente. Entonces, esa es la primera parte. La otra parte es a qué nivel de exposición estamos. O sea, por ejemplo, aquí vienen 3 tipos de trabajo: el agricultor, el albañil y las personas que trabajan digamos, electricidad o las cableras que andan haciendo instalaciones, entonces, en postes. Entonces, ustedes ven, acá está la exposición directa de los rayos del sol. También tenemos esto, que son personas que trabajan en lugares de cuartos fríos. Entonces, a pesar de todo el equipamiento de seguridad, una de las condiciones es qué pasa a esta persona cuando está trabajando en una bodega de productos congelados y sale a la temperatura ambiente. ¿Qué creen ustedes que sería lo más recomendable? Escucho, no oigo. Como un traje especial o algo así, porque le puede generar Ujú. artrosis Ajá, y un montón de problemas en los huesos, por ajá. ejemplo. Ujú. Resfriados, imagínense ahora, usted estornuda y como que la gente ya lo vuelve a ver raro, ahora uno, en este momento. Entonces, siempre tiene que haber un cuarto de descongelamiento, es decir, donde la persona pueda estar por un periodo de tiempo de 10 a 15 minutos, donde poco a poco
su organismo, a pesar de la suéter, de los guantes, del gorro, etcétera, etcétera, pueda estar en una parte de adaptación a lo que es la temperatura ambiente que está en ese momento. Imagínense, bueno, en recursos materiales lo vemos un poquillo más detallado, que es cuando hay manipulación en cuartos fríos para que no se generen agentes patógenos, por ejemplo, tiene que estar para abajo de 4 grados Celsius. Entonces, 4 grados y todavía para que esto se mantenga congelado, depende de los productos, estamos hablando que tiene condiciones de 0 grados o -3, -5 grados. Entonces, para mantener eso, entonces nosotros tenemos que tener una parte o un cuarto donde estas personas se puedan ir adaptando en un periodo de 10, 15, dependiendo de la empresa, llegan hasta media hora, donde usted poco a poco, su organismo va a generar una adaptabilidad a la temperatura ambiente. Si esto no se hace, automáticamente el cuerpo le va a generar a usted, los primeros casos es gripe o resfríos, gripe, después ya se vuelve en condiciones de más, como venía aquella pirámide, empezamos ya síntomas agudos, más constantes, donde usted empieza a llorar los ojos, va a tener fluidos nasales de forma más frecuente, va a tener infección en garganta y esa infección muchas veces ya empieza a nivel pulmonar, entonces usted de ahí empieza a tener problemas más serios a nivel pulmonar, ya su capacidad pulmonar empieza a verse reducida y entonces eso viene la parte más conflictiva. Entonces el ambiente térmico laboral es algo. Uno es cómo percibe usted el frío y el calor y otra condición es cómo usted se enfrenta dependiendo de las labores ya sea al sol, al frío, a la humedad, al viento. En el ambiente térmico, como dice ahí, son condiciones en el trabajo que pueden generar incomodidades, enfermedades por variaciones de temperatura, lo que ahora les comenté. Profe, sí. Perdón, profe, tal vez, no sé si viéndolo así como un ejemplo, puede ser con las trabajadoras domésticas cuando van a planchar, o sea, pasan todo un día planchando y salen y tal vez está lloviendo. Yo me acuerdo que había una vecina que de hecho de estar así, que siempre iba a planchar y luego salía y el frío, ¿verdad? Ella iba tapada, aún así le pasaba que como que le intentó dar como parálisis facial de lo mismo. Correcto. Qué buen ejemplo que acaba de poner. Qué buen ejemplo ese. Sí. Incluso, perdón, no sé si les ha pasado, digamos, que igual, o sea, como dice la compañera, que una trabajadora doméstica o incluso algún familiar que ha estado planchando y luego llega y hay que hacer algo como con agua o lavar algún traste o algo así y le piden el favor a uno porque dicen que supuestamente después les puede doler las manos también. Entonces, o sea, cosas que se ven en la vida cotidiana también. Correcto. Esos ejemplos están excelentes. Esa es una de las condiciones, digamos, parálisis facial, que eso es como algo que ya puede, dependiendo del nivel, puede ser ya irreversible, que pues, se le puede hasta torcer, digamos, labios o los ojos hacia un lado. Eso es bastante incómodo y eso, como les digo, puede ser, dependiendo del grado, puede llegar a ser hasta condiciones permanentes, ¿verdad? O el tiempo de que esa parálisis le dé puede ir aumentando con el tiempo. Entonces son condiciones que hay que considerar. Igual, la artritis reumatoide es una de las que se genera por esos choques. Muchas veces, obviamente, hay un asunto genético ahí, pero esos choques térmicos pueden llegar a generar esto. La temperatura, las corrientes de aire, por ejemplo, que ustedes estén en un lugar que hacia eso iba, que está caliente y salen y ojalá que esté lloviendo, esté corriendo brisa, eso son causantes de la renovación del aire. Yo no sé si ustedes han visto, digamos, en lugares, no sé si Pequeño Mundo, el Prisma, que hay como unos ductos de aire que ustedes de vez en cuando lo ven, que va
saliendo. Eso es cuando hay cuartos fríos, que entonces tienen que cambiar el aire para la circulación de esto, precisamente para los trabajadores que están en ese lugar. La humedad relativa, que eso es otro de los factores que pueden afectar a todos. Entonces, ahí viene una fórmula de balance térmico, que lo que se busca de esta fórmula es, como dice, la convección, la radiación, la evaporación y sudor, y la conducción. O sea, son factores. O sea, no me voy a referir a decir la fórmula y demás, que ustedes, por ejemplo, ahí ustedes ven a este señor, que la idea del balance térmico es ver a qué usted se está haciendo exposición. Ustedes, por ejemplo, aquí ustedes el caso, un calentador, una caldera, que es la evaporación del sudor, que muchas veces se ponen abanicos o circula de aire, la radiación, que muchas veces son con luces, que son luces incandescentes. Ahorita se ha ido reduciendo mucho con la utilización de LEDs, ya no los bombillos tradicionales. Entonces eso ha ayudado un poco a la reducción por radiación, pero esto también es aplicable a la reducción por la radiación solar. Entonces, muchas veces en ciertos lugares se ponen láminas transparentes o policarbonato para que haya iluminación natural. Entonces, esa radiación también se tiene que medir. Entonces, una de las condiciones para el balance térmico es, la gran mayoría, lo más recomendable es ropa de algodón, que eso va a facilitar a las personas mantener una temperatura corporal adecuada. El otro factor en el diseño de puestos de trabajo es la iluminación de los puestos de trabajo, que si ustedes ven ahí, ven el ejemplo de la fotografía de este señor ahí tratando de leer un documento, viendo a ver cómo lo ve con la escasa o poca luz que existe. Entonces, la iluminación, entonces lo que se tiene que buscar siempre es recibir información relacionada con el entorno. O sea, eso es lo fundamental. A nivel de salud y seguridad ocupacional, lo que yo voy a buscar es que las personas puedan visualizar de forma clara todo lo que está alrededor. ¿Para qué? Simple y sencillamente para evitar un accidente, para poder estar concentrados y para poder generar con ello una eficiente labor de lo que estén haciendo. Una iluminación deficiente puede aumentar la posibilidad que las personas cometan errores y obviamente accidentes. Y como bien dice aquí, la última es sinónimo de un accidente laboral. Y viene lo que empieza a generar esto, la fatiga. Y es que no estamos solamente en la fatiga visual, sino empieza la fatiga mental, que puede ir desarrollando el esfuerzo que se hace para poder estar visualizando situaciones no muy claras. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iluminación, hay que considerar el nivel de iluminación por cada actividad. Entonces, utilizar estudios para determinar la cantidad de iluminación necesaria, utilizar la medida posible de luz natural y reparar o sustituir luminarias dañadas. ¿Qué es lo que sucede en muchas empresas? Consideran que sustitución de luminarias, viene a generar gastos y no ven, como lo decían, usted entre menos iluminación va a conllevar una condición de poder generar errores. La utilización de luz natural es excelente, pero acuérdense que dependiendo del material donde va a traspasar esa luz natural, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se puede generar radiación, que entonces puede aumentar la otra parte, la temperatura, y eso puede generar un aspecto adverso en otro sentido. Y eso es lo que viene el otro punto. Hay que considerar siempre luminarias versus temperatura. Como les digo, con los luces LED, esto pues ha ido reduciendo. El otro aspecto, el ruido. El ruido es un sonido no deseado. Entonces,
La intensidad o volumen se mide en decibeles o decibelios. La escala de decibelios es logarítmica, por lo que aumenta 3 veces un decibelio, el nivel de sonido representa una duplicación de la intensidad del ruido, o sea que él va aumentando, cada aumento va una sensación que va a ir creciendo de 3 hasta 5 veces lo que usted es la sensación de inconformidad que van sintiendo sus oídos. Entonces, no es solo la intensidad que termina el ruido peligroso, sino también la duración. Entonces, aquí con el ruido tenemos dos cosas. Uno, no es solamente la intensidad, sino el tiempo. Entonces, imagínense ustedes estar ahí en disposición, que mucha gente le gusta ver los aviones despegar y estar expuesto al ruido que generan esos aviones. Entonces, calcule usted, tras que el ruido que genera, viene el tiempo que usted va a estar ahí. Entonces, el ruido pues va a generar estos aspectos. Pérdida de audición, que eso se da, no solamente es por la edad, obviamente que si usted está expuesto al mismo ruido todos los días y adicionalmente no usa equipo de protección, entonces eso va a generar pérdida de audición. En efectos fisiológicos, pues está demostrado que la exposición al ruido puede tener problemas cardiovasculares, porque yo no sé si ustedes han escuchado un término que dice que todo lo está... Profe, Ajá. por dar un ejemplo ¿De qué? de la pérdida de audición. Es que ahorita en la final... No, yo te podría dar sí, un ejemplo. claro, claro. Yo recuerdo que yo estuve en trabajo comunal en un asilo de ancianos y había una señora que trabajó en la textil. Ajá. Entonces ella, de tanto tiempo que trabajó ahí, solo escuchaba como el ruido de máquinas. Entonces, si uno hablaba, ella casi nunca escuchaba, por lo mismo. ¿No escuchaba? No, porque había perdido como la capacidad de escuchar. Y si vieras que yo trabajé varios años en una textilera y en mi caso había que ir a la parte del área compresores, había todo un equipo que uno tenía que ponerse cuando llegaba a esa área. Entonces, si usted no usaba el equipo, pues usted se podía generar obviamente condiciones de salud, especialmente pérdida de audición, ¿verdad? Entonces, lo curioso era que los compañeros que yo tenía, pues que en la buena teoría yo era el jefe de ellos, era un pleito cuando tenían que ir a hacer mantenimiento ahí. Entonces, cuando ellos tenían que ir a hacer mantenimiento, yo tenía que pelearme porque tenían que usar el equipo. Eso fue hace varios años y sé, porque hace un tiempo atrás encontré a uno de estos señores que ya está pensionado y me dice, lástima que yo no le hacía caso y me burlaba de usted porque usted molestaba mucho con esto. Entonces resulta que precisamente él tiene un problema serio, tiene que usar audífono para escuchar y hay casi que gritarle para que él pueda escuchar, pero era esa idea absurda de llevar la contraria porque era muy molesto usar el equipo de protección. Entonces muchas veces a nivel cultural esto cuesta mucho. Imagínense ustedes que el estrés relacionado con el ruido hace que las personas pues reaccionen de forma incorrecta. El ruido, a usted no poder ver, poder sentir o escuchar de forma clara puede generar accidentes también. El ruido por lo general genera mucho estrés en las personas, ya que usted está frecuentemente a esas condiciones, no solamente usted lo tiene obviamente lo va a escuchar, sino esa sensación que genera algo ruidoso, usted lo capta por todas las demás puntos de su cuerpo. Entonces, eso es sinónimo de generar estrés y al estrés involucra
que usted no puede estar seguro en el lugar y puede generar con eso accidentes. Entonces, por ejemplo, esta filmina va relacionado precisamente a eso. Usted, existen métodos para hacerle frente al ruido. O sea, si la máquina, como en este caso, es muy ruidosa, pues hacer una pared especial donde la máquina pueda estar aislada y bajar el nivel de ruido en el exterior o las personas. O sea, acá viene, por ejemplo, la parte del techo, una pared donde se va a reducir de forma considerable el ruido. La otra es aislar a las personas de la máquina, y la otra, la más simple, es utilizar equipo de protección. Entonces, para que más o menos ustedes vean la escala de decibeles, los graznidos de aves anda de 0 a 10 decibeles. Hablar con una persona puede andar a nivel de 40 personas. Un camión anda de 80 decibeles. La máquina esa que utilizan las compañías de la IA, la empresa de servicios públicos y demás, apenas ven una calle recién apavimentada, sobrepasa los 100, y un avión son 130 decibeles. Entonces, se supone que cuando usted habla con una persona, anda alrededor de los 40 decibeles. Entonces, es el proceso de comunicación, que ese sería el ruido que usted puede llevar a lo largo de su vida sin tener ningún problema, ¿verdad? Pero ruidos que sobrepasen, por ejemplo, camiones hacia arriba, son ruidos generalmente por máquinas y equipos que utilizan en las empresas, que pueden generar con eso condiciones que a largo plazo puede generar condiciones que ya vimos, pérdida de oído, etcétera, etcétera. Entonces, los riesgos laborales se identifican, los riesgos y los trabajos expuestos. El segundo, la evaluación del riesgo y la asignación de prioridades, la planificación de las medidas y prevenciones necesarias, la adopción de las medidas y seguimientos y revisión. Entonces, estos 5 pasos es lo que ustedes tienen que determinar a nivel laboral. Entonces, identifique, evalúe, planifique, adopte medidas y darle seguimiento. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Tiene que haber ya algo terriblemente grande como para que nosotros adoptemos medidas. Hay condiciones, por ejemplo, esta filmina es basada en la Asociación de Bomberos de los Estados Unidos, la NFPA, que ellos hacen, no solamente hacen en referencia a condiciones o normas que tenga que ver con equipo de bomberos, extintores, además, ellos en realidad es una institución que hace muchísimo más que eso. Entre las cosas que hacen, pues, bueno, ahí viene parte de la historia, que fue fundada en 1896. Se encarga de crear, mantener requisitos mínimos de prevención contra incendios, y los que, por ejemplo, ¿no? Hay series, yo no sé si todavía la van acá o en cable, si la he visto, de Chicago Fire, no sé si la han visto. Hay un capítulo donde ellos están peleando por un sillón que se incendia y que muere una persona. Entonces ellos están tratando que el tipo de material con que se hace ese sillón no está incumpliendo la normativa. ¿Qué es lo que ellos buscan? Que sean pinturas, materiales de construcción con que se fabrican, sean retardadores de fuego, que es lo que se busca, igual que las cobijas, camas, sillones, todo esto, cortinas, que busquen una serie de telas que sean retardadoras de fuego. Y los bomberos son el personal encargado de la seguridad y establecer estándares para las codificaciones, para mejorar las condiciones y evitar a toda costa la pérdida de vidas humanas, que esa es la función en sí de la NFPA. Entonces, si yo le digo de normas, está la NFPA 10, que son extintores portátiles. Un día de esos estaba escuchando yo ahí en las noticias que decían que ahora los señores estos, los tráficos, le piden a uno que muestre el extintor. Si el extintor estaba vencido la revisión, pues resulta ser de que
y eso es una falta, no sé, ahí le hacen una multa. Yo no sé si será verdad, será mentira, pero lo que sí estaba viendo yo es que en la NFPA 10, que es la que adoptó Costa Rica desde hace unos años, en ningún momento dice que yo tengo que estar cada año quitando el polvo químico de mi extintor y volverlo a cargar. De hecho, se dice que si un extintor no ha perdido la presión, está apto para ser usado. Y usted el extintor lo tiene que mover y sentir de que todo el polvo químico no esté hecho en unas, por decirlo así, en palabras ticas, un puño, una pelota, que usted ve que sube y baja una pelota. Si sube y usted ve que lo que está subiendo y bajando son granos, entonces quiere decir que el extintor está en perfecta forma para usar. No hay en ninguna parte donde diga en la NFPA 10 que se establece que cada año hay que cambiar el polvo químico. Más bien, el polvo químico que se hace aquí en Costa Rica tiene un problema. Lo agarran, lo sacan, lo ponen en una bandeja y ese polvo automáticamente queda húmedo. Eso se tiene que hacer en un cuarto especial donde la humedad esté monitoreada para evitar que sea húmedo, porque si el polvo se humedece, automáticamente se va a hacer una pelota y entonces nunca va a salir a la hora que usted ocupe el extintor. La norma NFPA 10, pues eso es para espumas, el equipo de bomberos, los sistemas de rociadores, los sistemas de instalaciones de bombas estacionarias, inspecciones, pruebas. Esta, que es muy importante, la NFPA, Código de Líquidos Inflamables y Combustibles, esta es la que actualmente los bomberos de Costa Rica están tratando que se aplique para estaciones de servicio, para almacenamientos de combustible, para recope, y está una que es específicamente la NFPA 30A, que es para estaciones de servicio, y esta, la NFPA 70 de hace 5 años, forma parte del Código Eléctrico Nacional, que eso a nivel país es un gran logro, pero esto implicaría la eliminación de altas probabilidades de incendio en Costa Rica, pero como solamente lleva 5 años, la adaptación de esto ha sido muy lenta y para mucha gente esto implica un mayor costo, pero en realidad por seguridad es esto. Igual ahora, cuando se acercan la época de Navidad y nosotros compramos luces y compramos regletas, fíjense en todos que vengan certificados UL. Esa es la certificación de que se cumple con el código eléctrico. Entonces, internamente tiene un sistema de protección que va a impedir que si haya un pico de corriente o una sobrecarga, automáticamente esos dispositivos se cortan porque traen un switch especial. Entonces, los que no son UL o no vienen certificados bajo UL, quiere decir de que no traen esos dispositivos. Entonces, es muy probable que se sobrecalienten los cables y al haber calor, recuerde que va a generar ignición y eso ahí empiezan los incendios. Como les digo, hay un montón de normas que ellos hacen, son increíbles en cuanto a eso. La adopción de estos a nivel Costa Rica, pues, ha sido esto. Y nada más, acuérdense que para que haya fuego necesitan que se unan estos tres, el combustible, el oxígeno y el calor. Entonces, el oxígeno está en todos lados, el combustible desde leña y el calor, pues, un fósforo o un rayito de sol pasando por un cristal y ahí empieza a generar. Y también una de las razones que hay que tener muy, muy, muy claro es este término que nosotros usamos mucho a nivel Costa Rica, que es que aquí nunca pasa nada. Y vea, por ejemplo, esto es en esta foto, fue cerca de la ciudad de Nueva York, donde 2 pescadores estaban sacando el ratito para hacer su pesca y vea lo que le salió, era la ballena, y eso no es montaje, eso sucedió. Por otro lado, viene la parte del manejo de materiales peligrosos, que esto pues lo tratamos de abordar mucho en lo que es recursos materiales. Pero sí, acuérdense que hay toda una normativa del manejo de materiales peligrosos y nunca como tratar, y eso es por recomendación, nunca traten de jugar
con recipientes que ustedes no saben qué es lo que contengan y empiecen a hacer limpieza o empiecen a enjuagarlos, porque hay recipientes que son muy peligrosos, y en el caso de estos dos, ácido más cloro, gas, clorina, que el ácido puede ser, imagínense que el ácido puede ser hasta el simple vinagre que pueden haber en sus casas. Si ustedes se pongan a lavar, van a lavar eso y hagan para que huela bonito, para desinfectar, que fue una de las cosas que generó al principio en marzo en la pandemia. Entonces todo esto generó una serie de condiciones de condiciones adversas para la salud. Como digo, como todo es exposición, yo trabajo, hace tiempo no lo hago, pero colaboro muchas veces para la Cámara de Gasolineros de Costa Rica, entonces tanto en congresos nacionales, internacionales, pero eso ya hace tiempo para acá no lo he vuelto a hacer. Pero una de las cuestiones que hay que tener muy claro es la exposición de líquidos inflamables, especialmente en gasolina, que muchos en las casas para cortar zacate lo ponemos en recipientes de Fanta, de Coca-Cola, y si tenemos niños pequeños, ellos van a pensar que eso es un refresco y lo van a tomar. Entonces, si ustedes vieran lo terrible que es ver todo lo que genera eso en un niño, entonces una de las recomendaciones es, si van a hacer eso, tengan siempre eso en un lugar lejos de la casa donde el niño no pueda llegar. Utilicen otros recipientes que no sean de ningún tipo de refrescos, que nosotros somos como la idea de reutilizar, pero hay cosas con las cuales yo no puedo reutilizar ciertos recipientes. Si uno es echar gasolina en recipientes de algún refresco, porque si hay un niño pequeño, ellos van a asumir que lo que hay ahí es refresco. Este último término, que es las 5 S, que para los japoneses en gestión de calidad era la parte fundamental en el desarrollo de las personas, que dice que Seiri usted va a tener solamente lo necesario. Entre más cosas usted acumule o tenga, va a generar problemas para su salud, su espacio, y un lugar desordenado va a generar una persona insatisfecha. Siempre ponga todo en su lugar, para eso está la palabra seito. Entonces, por ejemplo, acá si usted utiliza herramienta, acá está marcado en los paneles que alguien tiene un martillo, que alguien tiene una llave, y cuando ya la termine de usar, la idea es volverlo a poner. La limpieza, siempre busque tener las cosas, el seiso, limpias para conservar. El bienestar personal, el seiso, que lo que busca es que usted mantenga su salud física, y el setsu, lo que es, siempre sea disciplinado, siempre cumpla normas, siempre trate de leer, siempre trate de preocuparse por ustedes. Entonces, digamos, esta es la parte de lo que era de forma como los principios básicos de la salud y seguridad ocupacional. Entonces, como nosotros hicimos ya un trato, les vuelvo a repetir, para la próxima clase no vamos a tener clase. Ustedes van a tener que subirme en el aula virtual ya la presentación del proyecto en grupos de unos 10 minutos. De acuerdo a esto, como les dije, hagan un pequeño resumen de los 2 primeros avances, y lo que yo quiero que se concentre mucho en lo que aprendieron, y ya el trabajo final presentado lo vamos a hacer igual como en el primer avance, porque vi que en el avance 2, pues el tiempo no nos ayuda, y aparte es demasiado cansado para todos, especialmente para los otros compañeros de otros grupos. Y para terminar, había un compañero que le había dado un trabajo súper especial, que él me lo envió, y yo lo que quería era que nos explicara una pequeña herramienta de calidad que ya casi les voy a presentar, que es sobre un trabajo que él me colaboró para hacerlo. Nada más voy a dar un momento para que cargue, porque no sé por qué hoy está tan lento este internet.
Dame un segundito. Vaya, 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 no me lo carga. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver. Ahí lo ven todos. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto, adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros. Soy yo, Sebastián, el que les va a exponer sobre un método que se llama Poka-Yoke, que se supone que es como un mecanismo a prueba de errores. Profe, si quiere, pasa ahí la filmina. Entonces, bueno, para que ustedes, para empezar, este concepto es dado por un ingeniero mecánico japonés, que en realidad no sé cómo decir el nombre, entonces no lo voy a decir porque está pateando. Y más o menos el concepto se da como en el año 1961. Este mismo señor japonés, él fue muy reconocido por ser uno de los líderes en las prácticas de manufactura en el sistema de producción de Toyota. Esas prácticas de manufactura de Toyota son muy reconocidas en todo lo que es el aspecto de los procesos productivos de Oriente. De hecho, que él tiene una frase que es como muy célebre en ese aspecto, que la voy a citar textualmente. Entonces dice que, abro comillas, una de las premisas del modelo oriental de calidad es no tener nada escrito, ya que cambiamos las cosas día con día. Y ahí cierra paréntesis. Esto lo que quería decir este ingeniero japonés es que realmente a veces entrar como en tantos trámites o tenerlo todo como tan estereotipado, porque no es estandarizado, sino como tan cerrado, a que no lo hacemos de una manera distinta y probamos si nos sale mejor y es más efectivo, hace que a veces los procesos más bien se atrasen y se empiecen a volver obsoletos y la competencia pueda tomar ventaja sobre nuevas innovaciones y demás, y por eso es que él se regía bajo como esa frase. Y es algo que ahorita quiero que tengan como muy presente porque va como muy de la mano con las nuevas tendencias. No sé si ustedes, o bueno, sí, la mayoría creo que hemos visto en algún otro curso, las metodologías ágiles de Scrum, que es como lo que ahora está en el auge de todas las empresas que se van consolidando como en nuevas temáticas de lo que son los trabajos colectivos y en grupo. Entonces, este señor se hizo también famoso porque, como vimos en el curso de procesos, uno de las mayores problemáticas que uno puede tener en planta son los cuellos de botella. Entonces, él los trabajó en lo que era Toyota y tuvo nuevos métodos que eran como el just in time, que era como tratar de hacerlo más ágil y demás. ¿Esto por qué? Porque por ahí de lo de Toyota y así y demás, va como muy enfocado en la parte del ensamblaje y es como él en lo que pudo revolucionar, que después ahorita más adelante van a ver que se adecuó a otras cosas. Entonces,
¿Qué es Poka-yoke? Bueno, es un concepto que está conformado por dos términos japoneses. Al español, cada uno se puede definir como ahí ven en la presentación: Poka, errores imprevistos, y yokeru, acción de evitar. Entonces, básicamente, literal es que... No, profe, si quiere la pasada. ¿La paso? Sí, no, la que está antes, por favor. Ok. Ajá. Ustedes pueden ver que lo que hace es como que lo que quiere el concepto es evitar errores. Y aquí eso es como se define tal cual, que es un mecanismo que evita que los errores humanos en los procesos se materialicen en defectos. Y es parte fundamental de la manufactura ágil, que es como les nombraba, las nuevas tendencias y demás que se tratan de emplear en lo que es la parte productiva. Ahora sí, si quiere la paso, profe. Para que el concepto quede como más claro, hay unas imágenes, estas dos en especial, que lo ejemplifican bien. No sé si pueden notar que, digamos, en la primera imagen del conector, el conector tiene, como el enchufle, tiene una parte que es más grande que la otra, pero donde va a entrar, donde va a encajar, donde se ensambla, son del mismo tamaño. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que si en la parte productiva está diseñado para que sea como igual, y en realidad el proceso es diferente, no va a funcionar, pero que si yo lo adecuo, entra perfectamente. Y es como, eso es como a prueba de error, me explico. Uno no se puede equivocar en conectarlo si no entra. Y si entra, tampoco hay manera de equivocarse, porque si son los huequitos son pequeños y hay una parte del enchufe que es más grande, pues no va a entrar. Y si hay uno que es más grande y uno le da vuelta, pues va a quedar bailando. Entonces, eso que nos dice que solo hay una manera correcta de ponerlo. Y también se ejemplifica como con el dibujito del muchacho ahí que está en planta, que hasta por colores lo trae, que son 3 enchufles. Se puede ver que son como 3 enchufles circulares y que es de color verde. Ese solo va a encajar en una parte, entonces no hay manera de equivocarse, porque si yo quiero ponerlo en la primera no voy a poder, y si yo quiero ponerlo en la tercera tampoco voy a poder. Y eso es como en lo cotidiano, ustedes lo pueden ver tal vez como con los conectores de USB, que cuando uno los va a poner en la compu, solo hay una manera de ponerlos, que es que calcen. O sea, no hay otra forma, porque si no, no entra o no sirve. Si quiere la pasa, pues. Entonces, ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar estos métodos? Bueno, se me olvidó decirles que en la parte pasada es como muy común que a veces ustedes escuchen a prueba de tontos, que en realidad es como un método muy poco ortodoxo de llamarlo, o como un poco grosero, pero es hasta cuando abren una gaseosa que viene así como, o un fresco que viene con, se me olvidó eso, ¿cómo se llama? Con la tapita ahí, que uno lo enrosca, y no hay manera de fallar poniendo la tapa tampoco, porque solo enroscando, dándole vuelta para un lado, se va a cerrar o se va a abrir. Entonces, por eso es que antes, como en lo cotidiano, le llamaban a prueba de tontos, pero en realidad se pasa así, que es un término un poco grosero que no se debe utilizar y que tampoco es el adecuado. Sobre las ventajas de utilizar el Poka-yoke, es que elimina o reduce la posibilidad de cometer errores. Esto es porque este mismo señor, el inventor japonés, dice que los errores son inevitables, pero que en la parte productiva esos errores se van a cometer por que los defectos son inevitables. Siempre va a haber algo que vaya a tener un defecto, y que eso no se puede medir hasta que ya se esté sobre el proceso. Que los errores normalmente están en los humanos, y eso es lo que decía arriba, que es que trata que esos errores humanos no se materialicen en el producto. Entonces, elimina o reduce la posibilidad de cometer errores, y porque le da uno como pasos a seguir en los que realmente no se puede equivocar porque están hechos para no equivocarse. Contribuye a mejorar la calidad de las operaciones dentro del proceso productivo. Si uno se equivoca menos, pues obviamente va a ser como un proceso más rápido y más sencillo, y se va a poder optimizar y va a tener muchas mejoras desde esa perspectiva. Son mecanismos o dispositivos de fácil implementación. Como ustedes vieron, básicamente es solo saber cómo conectarlo, o nada más tener como el detalle y el cuidado de saber dónde va la parte grande y dónde va la parte pequeña, o dónde van los colores, o dónde va el tipo de entrada y demás. Obviamente, como cuando uno conecta también un cablecito HDMI, no lo va a forzar a que entre en un puerto de USB o demás.
y mejora la experiencia de uso en los clientes. Esto también porque ahorita más adelante lo van a ver como en algo que yo lo relacioné y me recuerdo nada más como tenerlo ahí presente. Profe, si quiere la paso. El Pocayoke tiene que son 4 tipos los que se pueden usar. El físico son dispositivos o mecanismos que previenen los errores en las operaciones y eso lo logran mediante la identificación como de inconsistencias físicas. Entonces, ese fue el dibujito que puse ahí que se los puede ayudar a ejemplificar más. Digamos que solo se quiere tener, no sé, que se van a ensamblar las partes triangulares. Entonces, ese mismo muñequito que apareció ahora arriba, él pone en la máquina de que funcione, que las únicas partes que vayan a pasar vayan a ser como los triangulitos, que es algo que uno ve como cuando a los bebés les regalan ese tuquito, que puede meter una estrella, un cilindro, un triángulo, un cuadrado, por donde el chiquito quiera mover la figura, tiene que ser la figura que es y se ejemplifica con eso. Después, en el secuencial, son mecanismos o dispositivos utilizados para preservar un orden. Ese no les puse una imagen porque la imagen que encontré estaba como muy confusa y en realidad todas estaban como muy confusas. Pero imagínense que es como cuando uno va a cocinar algo. Normalmente la cocina se enciende cuando ustedes le dan vuelta a la parte donde uno enciende la cocina, ¿verdad? Valga la redundancia, o vaya a poner el horno. Entonces, ¿eso qué pasa? Que con esos mecanismos lo que se evita es como que haya un riesgo constante. Si uno no está usando la cocina, por lo común la tiene apagada. Entonces, si yo hoy pongo mi mano para apoyarme a tomar algo que tal vez estaba incómodo, yo no suelo quemarme porque suele estar apagada. Es hasta que secuencialmente yo decido encenderla. Y después de que decido encenderla, no sé, por lo común pongo el horno y así y demás. Ahora sí, si quiere la paso de nuevo, profe. La tercera es el agrupamiento. Es el Pocayoke por agrupamiento, que son como kits prelistados y sean herramientas o componentes y es con el propósito de no olvidar ningún elemento. Entonces, a mí me pareció eso muy curioso relacionarlo con la parte de los Legos, porque los Legos, cuando uno compra como un set de Legos, no hay manera de que uno no pueda armar el Lego o que le haya a faltar piezas. Le pueden sobrar a uno, tal vez si lo armó mal, pero no hay maneras de que, o porque sea un error de fábrica, pero se supone que no hay manera de que uno no pueda armar el Lego porque le faltó una pieza, porque ese Lego trae las instrucciones y de hecho ya vienen hasta las piecitas del Lego listas en empaques. De hecho, a veces vienen hasta empacadas en la que son de cada figura. Entonces, en esa figura es como un batimóvil y creo que es como un cajero automático y una patinetilla. Entonces, bueno, los que han armado Legos o las que han armado Legos, tal vez tengan la noción de que esta parte del batimóvil viene empacada en una parte, que son solo las negras y las amarillas, y la parte del cajero automático viene en otra parte, y tal vez el villano que es Acertijo con la patinetilla venga empacado por aparte. Entonces, ¿eso qué le dice a uno desde que toma el Lego? Que cada piecita tiene dónde ir y además le traen las instrucciones. Entonces, esos son como los kits prealistados que también van a estar como en la parte industrial cuando se arma un carro y demás. Y por último, está lo que es la información, que son como plantillas respecto a los parámetros que se deben producir de alguna determinada referencia. Referencia se puede entender como tal vez los datos que conlleva algún componente, un elemento de la parte productiva. Entonces, ahí tampoco puse imagen porque eran como unos cajones de esas computadoras viejas que se usaban. Y yo lo que hice fue relacionarlo como con las impresoras 3D o demás, digamos, que ya sí tienen plantillas. Entonces, yo imagino que en la parte industrial uno llega y ocupa, no sé, como tantas muflas, ahora que estamos hablando de Toyota o demás, y ya eso tiene predestinados los tamaños, el material, los tipos de cortes y demás, y uno no tiene que estar inventando, porque tal vez yo llegué hoy y quise armar una mufla, no sé, pongámosle que un largo de 30 centímetros, y yo quiero estandarizar mi proceso, pero al día siguiente no me acuerdo, entonces le hice 28, y al tercer día tal vez pensé que era un poco más larga, entonces de 29. Entonces hay como una inconsistencia que es un defecto humano
que se vuelve como en un error del componente y entra en desventaja como el proceso productivo. Eso es lo que trata de hacer este Pokejoki información, que sean como plantillas que acumulen información y que haga que el proceso sea más fácil sin tener que estar inventando y demás. Pero si quiere la pasan, ¿no? Por favor. Y por último están como los principios básicos del Pokejoki. Les puse primero esta parte de los tipos que hay y ya esto después que es como más general para que se sepan cómo se pueden emplear en cada tipo de Pokejoki. Están que los errores son inevitables, los defectos no lo son. Eso es lo que les venía comentando. Los defectos normalmente suelen ser por parte del humano que opera la planta y demás. Entonces, ¿qué busca el Pokejoki? Que esos defectos del ser humano no vayan a perjudicar lo que es toda la parte de producción. Hay que detectar el error antes de que se convierta en defecto. Eso que nos dice también que, digamos, que uno tiene que saber en qué momento está viendo afectado para que cuando ya el producto se presenta al mercado no vaya a hacer que se haga una mala atmósfera alrededor de eso y demás, porque no lo detectamos antes de que ya se volviera un defecto de fábrica y tengamos repercusiones en ventas y demás. Y por último, la mejor herramienta para prevenir un defecto es aquella que logra aislar la fuente del problema. Eso es básicamente como el refrán que dice que uno debe atacar los problemas de raíz. O sea, no tiene sentido que yo vaya corrigiendo problemas que se den después de su origen si siempre va a tener un problema antes. Entonces, si tengo 10 problemas, es mejor ir a tratarlo desde el 0, desde el 1, a que ir 10, 9, 8, 7, 6 y así. Y sí, eso sería. Muchas gracias. No, ¿Qué pasa la otra? excelente. No, muchísimas gracias, más bien. Entonces, chicos, bueno, vamos a detener la grabación. Entonces, estamos